De vuelta con ustedes, ya tenemos a nuestro invitado muy importante, muy especial, el doctor Ramón Rodríguez, pediatra, intensivista. Con él vamos a conversar sobre el dengue. Buenas noches, gracias doctor por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Y quiero agradecerle a ese gran amigo, a un intelectual, un científico, es el doctor Cabrera. Mi maestro. Es lo que más sabe aquí de dengue. Literalmente. Sí. Sí, Por hacernos las gestiones con el doctor Rodríguez. Sí, no, Sí. Para mí es más que un placer estar aquí esta noche con ustedes, compartir y más que nada dedicarle unas palabras a la población por esta situación que es un problema nacional, no de ahora, de siempre, pero que hemos visto agravarse en los últimos días. ¿Es un brote que hay o hay una epidemia? Bien. Y me explica. Sí, claro. ¿Qué quiere decir brote y epidemia? Sí, muy bien. Mire, ahora mismo estamos muy familiarizados con términos como epidemia, pandemia. Pero ¿qué hace una cosa o qué hace la otra? Nuestro servicio de epidemiología, nuestro Servicio Nacional de Epidemiología, hace proyecciones nacionales, estadísticas de casos, porque el dengue es una endemia, es una enfermedad propia de nuestro país que se ha quedado a lo largo de los años. Hay una proyección y cuando los casos se salen de los márgenes proyectados es cuando se ya habla de epidemia. Para saber cuánto es ese margen proyectado, se hacen cálculos estadísticos. Quizá no venga al caso el explicar todas las fórmulas que se utilizan, pero sí la información básica a tener en cuenta es cuando la cantidad de casos se sale del margen habitual en una población X. ¿Y ahora qué estamos viviendo? Lo que estamos viviendo ahora es un brote, es una agudización de los casos que se están presentando. Por ejemplo, en los últimos meses hemos visto un pico de actividad y ese pico se llama brote, cuando hay un aumento significativo de casos en un periodo y en una población específica. Doctor, saludo a usted. Es un placer. Y a nuestra teleaudiencia. Antes de mi pregunta, usted tiene un perfil como extranjero. ¿Usted es dominicano? Claro, no, nacido y criado en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Yo le pregunté fuera del aire que de dónde es. Él es de un aquí. perfil como que incluso como mexicano. No, nacido y criado aquí. Mismo, de aquí de estos alrededores, donde está el Hotel Matún. Su madre o su padre de ahí del Retiro. Sí. Actualmente residimos en Gurabo, estamos en los alrededores. Correcto. Doctor, mi pregunta es, ahorita yo voy a pedir que le pongan el teléfono ahí para que la gente pregunte, ¿no? Pues tenga la oportunidad. Por las inquietudes que hay. Exacto, de la población, porque el tema es sumamente, como usted dijo al principio, de interés nacional, porque es un problema nacional. ¿Hay capacidad en los hospitales para atender estos casos? ¿Y en qué consiste el tratamiento? Sí, mire, el dengue es una enfermedad que tiene formas diversas de manifestarse. Una gran cantidad de casos no se ingresa, se manejan de forma ambulatoria, la cosa va bien. Pero cuando la cantidad de casos con signos de alarma, que es algo que quizá en un momento aclaremos, aumenta mucho, la capacidad de los hospitales muchas veces no da abasto. Nosotros lo vemos. Por ejemplo, hemos tenido situaciones en las cuales se nos llenan unidades de cuidado intensivo y muchos pacientes le hacemos el seguimiento estricto, pero en salas que habilitamos con ese propósito, porque las salas dedicadas a eso a veces no dan abasto. Es una condición nacional, se han hecho esfuerzos, no le voy a decir que no, pero seguimos todavía detrás de la cantidad que a veces recibimos. Sí. Mira, hay una pregunta. Yo estoy esperando la otra parte de mi pregunta de en qué consiste el tratamiento. Perdón. Sí. Mire, cuando se lo preguntan a un médico, a una persona de la medicina que no enfrenta habitualmente la enfermedad, le dicen, no, pero el dengue con agua tiene. Exactamente. No obstante, la cosa va mucho más allá. Y lo que ocurre es lo siguiente, en el dengue existe un problema
en mantener el líquido donde debe estar. Hay una respuesta inflamatoria mediada por el virus, mediada también por la respuesta del propio organismo ante el virus, y esa respuesta tiene como consecuencia salida de líquido a lugares donde no debiera estar. Lugares como, por ejemplo, el abdomen, el tórax y demás. ¿Qué ocurre? Que en muchos pacientes esa salida de líquido es muy poco significativa. La gente popularmente le llama eso dengue clásico. Pero hay otro grupo de pacientes que tiene una respuesta muy agresiva y ese grupo de pacientes requiere un tratamiento agresivo. ¿Con qué se trata? Con líquido, reponiendo lo que se sale. Pero esos pacientes que se salen de ese margen habitual requieren también una vigilancia muy estrecha, porque la cantidad de líquido que se escapa requiere adaptaciones constantes, porque un paciente que ahora está perdiendo una pequeña cantidad puede dentro de una hora cambiar. Entonces el médico requiere en el dengue estar totalmente atento. ¿Cuándo muere un paciente aquejado de dengue? ¿Cuándo muere? Bueno, hay que meterse ahí en detalles de la fisiopatología de la enfermedad, pero por traer la información a lo más aterrizado posible, el paciente que hace dengue y que se descompensa habitualmente pasa por shock. El shock es una situación en la cual el aparato cardiovascular es insuficiente para suplir las necesidades del organismo. Cuando hablamos de aparato cardiovascular, nos referimos al corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, el paciente que hace shock es un paciente que no tiene volumen suficiente para que circule ese líquido. Entonces, aparte de eso, el líquido que se escapa también tiene sus consecuencias. Por ejemplo, el líquido que se acumula en el tórax puede provocar insuficiencia respiratoria porque el pulmón no puede expandirse de forma apropiada. El que se acumula en el abdomen puede comprimir los órganos que ahí se encuentran y puede provocarle, por ejemplo, una falla renal. Entonces, estamos enfrentando constantemente la salida de líquido y sus consecuencias. Y también el paciente que hace una situación de shock es más propenso a posteriormente hacer sangrados. Entonces, es otra cosa que también enfrentamos. Entonces, la cosa va mucho más allá. Yo, en ese mismo tema, yo Sí. quiero ampliar un poquito más, pero me escribe una persona, amiga mía, un médico que siempre vive hablando de estadística, Sí. que él dice que en el Diario Libre publicaron que de 47 defunciones Sí. reportadas de dengue, descartaron que 21 Sí. no eran de esta enfermedad, que no eran dengue y solo confirmaron 4. Sí. Entonces, él se pregunta, ¿esos 21 fueron manejados como dengue, sin ser dengue, y murieron por recibir tratamiento de dengue sin tener dengue? Salud Pública no supervisa el manejo de dengue, una enfermedad que debe ser notificada obligatoriamente a los servicios regionales correspondientes del ministerio y que deben velar por la aplicación de los protocolos. Él dice, caramba, parece que nunca vamos a hacer bien lo que tenemos que hacer bien. Entonces él sigue que qué país nos gastamos, está rabioso, cualquiera, porque él le explica que si esos 47 que reportaron, que murieron 20, entonces después no era dengue, entonces no lo trataron con la enfermedad que debían. Le dieron el tratamiento del dengue, por eso murieron, porque no le dieron el tratamiento adecuado. Mire, es siempre polémico el tema de la mortalidad por dengue. Hay muchos factores a tomar en cuenta. Y uno de ellos es que una cosa es la definición epidemiológica, la definición de dengue. Para yo confirmar la enfermedad, necesito una prueba que dependiendo del momento puede servir o no. Muchos casos de pacientes que llegan a los centros de salud no siempre se confirman, aunque tienen el perfil epidemiológico. Tiene todas las cualidades, pero no llegó el momento o no se le pudieron hacer las pruebas. Esos casos quedan en un limbo porque nunca llegan a confirmarse, aunque clínicamente tenían todas las cualidades. Entonces, ¿qué pasa con las pruebas de dengue? Bueno,
tenemos dos tipos de prueba básica para aterrizárselo de nuevo a la formación, a la población. Entonces, esos dos tipos de pruebas son pruebas de detección de antígenos, que consisten en detectar el propio virus, identificarlo. Esas pruebas son muy útiles al principio. Aquí se hace. En los la hospitales, etapa en las clínicas. inicial. A veces se hacen. En los hospitales no siempre se cuentan con los elementos, pero últimamente se están haciendo. Y hay otro tipo de pruebas que consiste en identificar la defensa del paciente contra el virus, que son los anticuerpos. Cada una de esas pruebas tiene momentos en los que pueden darse falsos negativos. Por ejemplo, si yo hago una prueba de detección del propio virus en una etapa en la que ya el virus no está circulando en sangre, yo voy a tener un falso negativo. Si yo hago una prueba de anticuerpo en una etapa en la que lo que el paciente tiene es el virus circulando, voy a tener también un falso negativo. Entonces también hay que matizar. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Sí. Un falso negativo es que no hay una seguridad si tiene o no tiene dengue. Sí, el punto Entonces, es, ¿qué hace? sí, el punto es que cuando un paciente llega a un centro de salud y tiene un perfil clínico que encaja en dengue, se trata como dengue. ¿Cuál es ese perfil? Bueno, nosotros tenemos definida la enfermedad, primero, como un síndrome febril agudo, en un medio en el que hay casos. Entre los diagnósticos diferenciales está el dengue. Como si fuera una gripe. Bueno, cuando te llega un paciente con fiebre, en la etapa inicial, con unas características de un cuadro viral, en un país como este hay que pensar en dengue siempre, es una cosa que hay que pensar. Pero hay datos clínicos que nosotros los médicos llamamos signos de alarma, que nos hacen hacer el diagnóstico y usarlo como criterios de ingreso. Tomarlo en cuenta para decir a este paciente, aparte de que yo pienso que es un dengue, tengo que internarlo y tengo que observarlo como un dengue. Entonces, esos signos son los que nos dicen a nosotros, bueno, ese paciente hay que observarlo y hago la prueba. Pero lo voy manejando y lo voy observando. ¿Qué cosas pueden pasar? Bueno, que el cuadro evolucione, yo voy haciendo pruebas, voy viendo la evolución clínica y puede, por un lado, resultar que sí es un dengue, lo traté como tal, y por otro lado puedo descartarlo en el camino. Si es dengue, ¿cuáles son las posibilidades de vida, de curarse? Sí. Porque veo que hay gente que también, como le pasó a un médico una vez, creo que hace 2, 3 años, 4, que tenía dengue y como él era médico, comenzó a usar medicamentos. Yo lo conocí a él, sí, muy triste el caso. Y muere, y cuando es de dengue. Sí. Mire, respecto al dengue, el dengue es, como bien dijimos al principio, un problema nacional y una de las cosas que yo quiero que la población se lleve el día de hoy es que es un problema serio nacional por el que todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Respecto al tema de la mortalidad en el dengue, los pacientes que llegan a la mortalidad regularmente tienen un curso previo porque nadie entra en un shock sin haber pasado previamente por unos indicadores clínicos. Y a esos indicadores clínicos, en el caso del dengue, es lo que nosotros le llamamos signos de alarma. Muchas veces tenemos el problema de que el paciente llega a un estadio avanzado de la enfermedad. Y eso agrava la situación, obviamente, porque no es lo mismo tratar a un paciente que ya tiene órganos que sufrieron las consecuencias a un paciente que todavía no ha llegado a ese estadio. Entonces, una de las cosas a tomar en cuenta es el que el paciente no asista a tiempo. Otra cosa a tener en cuenta es que ya eso no depende tanto de lo último que le comenté, es que no todos tenemos la misma respuesta ante la enfermedad. Por eso es que mucha gente le dice a uno, no, pero a mí me dio dengue y yo me bebí un jugo de remolacha y me sané. ¿Y de qué? ¿De remolacha? De ají morrón. Y hay otras personas. ¿Y hay otra cosa que toman qué? El ají morrón. La ají, sopa ¿verdad? de pecho de paloma. También. También, Sí, exactamente. pero de lo que depende la evolución en mayor medida
es una, que se tomen medidas del lugar en el momento correcto, y otra que no sabemos cómo va a responder desde la etapa febril el paciente. Por eso a todos los pacientes hay que darle la debida importancia y observar la evolución. Muchos casos febriles llegan a los centros de salud. Un caso febril que dura ¿cuántas horas? ¿Cuánto? Mire, sí. Porque uno le puede dar una fiebre momentánea. Claro. Mire, el dengue tiene regularmente un periodo de incubación previo a la aparición de los síntomas de 3 a 5 días. Una vez aparecen los síntomas, en la etapa inicial, que de hecho se denomina así, aparece fiebre, la etapa febril. En ese periodo febril agudo... Doctor, yo lo voy a interrumpir, la indecencia de... Pero usted me va a acusar, pero tenemos una llamada y el público... Okay. No, estamos abiertos a Buenas noches. Necesiten. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? Le llamamos de los llanos ¿De dónde? de los llanos De los llanos, algo así. Oye, Sí, De los llanos. Adelante, haga la pregunta. yo quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿por qué no hay vacuna contra el dengue? Y segundo, ¿por qué los haitianos no desarrollan dengue hemorrágico? Ok. ¿Usted lo entendió? Él hizo dos preguntas. yo lo entendí las Yo dos. entendí ¿Él las dos. entendió? Yo las entendí. Sí, yo las lo dos. entendí entendí también. también. Sí. Primero Bien, la lo- primera pregunta, la de Sí, la vacuna. la de la Sí, vacuna. mire, Yo oí que dijo vacuna. sí. Esa es una pregunta muy popular. Yo me esperaba que llegara esa pregunta, porque más por el nexo epidemiológico que tenemos ahora mismo con el COVID. Mire, desde hace mucho se ha estado luchando por conseguir una vacuna viable contra el dengue. Hasta hace muy poco, la vacuna que tenía más aceptación a nivel mundial tenía algunos inconvenientes. Inconvenientes tales como que no se podía poner en pacientes menores de 9 años, precisamente la población en la que es nuestro mayor problema, los pacientes pequeños, ¿verdad? Y otra cosa era que si el paciente no había estado expuesto al virus en algún momento previo, había posibilidad de que con la vacuna y una infección posterior, la reacción fuera demasiado agresiva y hiciera un shock por dengue. O sea, que era peor. Esa vacuna, pues era lo controversial, que había tantos elementos negativos que su aceptación mundial no se dio así de forma extendida. En la actualidad tenemos una situación más prometedora. En el año 2022, el año pasado, se empezó a extender mediante estudios una vacuna de origen asiático, para que la población la tenga ahí anotada, se llama Qdenga, como suena, para que la encuentren. Esa vacuna, desarrollada en Asia, se elaboró utilizando como armazón, como esqueleto, uno de los serotipos de dengue, el DENV2, uno de los serotipos, y dentro se le pusieron características de los demás. Son 4 serotipos en total. Entonces, de todas las pruebas que se han hecho, de todas las vacunas que se han probado, esta es la más prometedora. Incluso hasta el punto que la Unión Europea ya la aprobó. Hay muchos países de Latinoamérica que ya están en proceso de aprobación. No obstante, recordemos que para aprobar una vacuna se necesita hacer muchas pruebas de población. Y por eso, como estamos justo en medio de esa situación, no se ha aprobado en todas partes. Entonces, quizá esto va a ser algo que nos va a ayudar bastante, pero hay que esperar a ver qué tal termina de hacerse toda esa prueba y qué tal pasa en países como el nuestro. Bueno, la Sin gente no embargo, quiere vacunarse doctor, ahora claro. con estos líos En el día de del hoy- COVID y los muertos. En el día de hoy yo vi la aprobación de una vacuna, pero restringida para mayores de 16 años. Sí. Según vi hoy en los medios esta tarde, incluso en Deutsche Welle, porque yo vi un reportaje que yo... Sí. Como le digo, estamos en esa fase de probar, la gente tiene que entender que sacar al uso público un medicamento y más una vacuna requiere un rigor.
un rigor que tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud, con instituciones gubernamentales, con instituciones internacionales. Entonces, cuando se cumplen esas vamos a cualidades, llamarle protocolos. Claro. Doctor, claro. tenemos otra llamada. Oh, sí, vamos a darle sí. prioridad a nuestro público. Sí, encantado. Saludos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde, por favor? De Gurabo. Gurabo, adelante. Sí, mi pregunta es, el doctor mencionaba que hay, ¿cómo le explico? El doctor mencionaba que se puede... ¿Qué mencionaba? Lo que pasa es que tengo el celular. Ok, Déjeme ¿qué ver, mencionaba ya. usted, doctor? Sí, el doctor mencionaba sobre la enfermedad del dengue, que se puede, a través de un análisis, verificar si ese análisis uno tiene dengue o no. Entonces yo quería saber cómo yo sé si he padecido dengue. Ok. Sí. Entendió, bueno, ¿verdad? Yo entendí, está bien. Muchas gracias. Ella quiere saber si ella le dio el dengue en algún momento. Exactamente. Sí. Como yo se le puede dije, identificar si le dio... sí, Correcto. hay memoria. Nosotros tenemos en las pruebas de anticuerpo, una de las pruebas determina anticuerpos de memoria. Le llamamos IgG. Entonces, ese anticuerpo de memoria nos dice si en algún momento tuvimos expuestos a la enfermedad. Mira qué bien, buena pregunta. Muchas personas padecieron y no se dieron cuenta porque hicieron un dengue sin signos de alarma, una síndrome febril agudo, pensaron quizá que era una gripe, no fue grave y pasó desapercibido. Entonces, una parte de la población, a veces le hacemos la prueba y le decimos, pero mira, a ti te dio el dengue. Pero yo no sabía, doctor, me dio en algún momento y ni lo supe. Y repite, el Pero dengue repite. Sí. Mire, buena pregunta también, y muy importante desde el punto de vista médico, porque, como le dije al principio, nosotros tenemos 4 serotipos circulantes. Uno regularmente hace resistencia al serotipo que padeció. ¿Qué pasa? Que hay más posibilidades cuando usted tiene memoria de hacer un dengue grave cuando le da otro serotipo que al que nunca le ha dado. ¿Por qué? Porque en el dengue hay una batalla en su cuerpo entre su sistema inmunológico y el virus. Cuando el sistema inmunológico conoce el virus, la respuesta inmunológica es más agresiva y eso hace más probable que haga un dengue grave el paciente que tiene memoria. Entonces esa prueba nosotros solemos incluirla cuando recibimos un dengue que se interna, porque el tener memoria lo tomamos en cuenta en cuanto a la evolución. Yo veo que el remedio, diríamos, el tratamiento del dengue es muy simple. Solo chequeo, hago y qué más. Sí, diría yo que es un arte, Ajá. porque las cosas simples a veces son las que más se complican. Doctor, ella dijo que solamente agua, ¿es verdad que no me agua? No, hay otra Oye, cosa. Diríamos que el líquido, Líquido, lo o sea, hace. líquido. Pero el dengue... ¿Jugo? ¿Puede ser jugo? No sé, eso es lo que le estoy... Sí, mire, el dengue sin signos de alarma, que es un dengue que hace fiebre, que tiene malestar general, regularmente el familiar y el propio paciente, si es mayor de edad, tiene que vigilar muy bien el que se mantenga bien hidratado, ¿verdad? Vigila los otros síntomas y cuando aparecen signos de alarma, el paciente tiene que internarse. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Los signos de alarma son manifestaciones de que el líquido se está acumulando en parte de su cuerpo y está escaseando en el aparato cardiovascular. Para ponerlo sencillo, que haya acúmulo de líquido, que se note, ¿verdad? Que esté dematizándose, la gente dice se está hinchando el paciente, que tenga dolor abdominal intenso, lo que se asocia a acúmulo de líquido aquí en la barriga, que tenga vómitos persistentes, el que tenga disminución en la producción de orina, algún tipo de sangrado, el que tenga también alteraciones de la conciencia o el que cuando le hagamos un hemograma presente menos de 100.000 plaquetas o presente también tendencia a aumentar el hematócrito. El hematócrito, ¿qué es eso? Bueno, la gente popularmente le da mucha importancia a las plaquetas, pero casi nadie menciona el hematócrito. El hematócrito se refiere... Yo veo eso y pregunto, ¿y qué es eso?
El hematócrito se refiere a qué tan espesa está la sangre, para poner la cosa fácil. Exacto. Si la sangre está muy espesa, así como cuando usted hace un jugo, quiere decir que tiene poca agua. Y si la sangre está diluida, quiere decir que hay mucha agua. Entonces, cuando un paciente le está aumentando el hematócrito, es un signo muy importante. Doctor, yo le tengo una pregunta. Pero no, pero deja después... deja que él termine, que ya cuando llama, deja inconcluso. Sí. A ellos que se esperen que él termine esa parte. Está bien. Entonces, esos pacientes que presentan esas manifestaciones, y muy importante para la población, deben asistir al centro de salud, porque esos son los pacientes que llevan el curso hacia la complicación cuando no se vigilan. Pasamos ahora al público. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Ana Hilda Florestal de Matanza Adentro. ¿De dónde? De Matanza. Matanza. De Matanza Adentro. Muy bien, Tengo adelante. familia por allá. Sí. Todavía. Familia del doctor. Sí. Quiero saber que si es verdad que dicen que la infección del mosquito, la picadura es de las 5 en adelante. Si es verdad que se puede producir la infección Repita, por por la favor. picadura Sí, del lo que mosquito. dice. No escuché la parte Ajá, inicial. que el Que mosquito sí es cuando verdad. pica de noche, después de las 5, Ok, es el ya. Que sí es cierto, produce. que Ya entiendo, que ya sí es entiendo. cierto. Sí, sí. ¿Terminó ya la pregunta? Sí, porque eso Sí, es lo que me han ok, dicho a mí ya, también. ya. Muchas gracias. sí, Oiga, sí. oiga Ok. por el televisor ahora. Mire, entonces, el vector, quien transmite la enfermedad, porque el dengue es una enfermedad que el mosquito la pasa, para traducir la cosa, de una persona enferma a una persona sana, ¿verdad? Él pica a un enfermo, después pica a un sano. Pero no todos los mosquitos lo hacen. Hay uno en específico que es el Aedes aegypti. Y ese mosquito tiene una particularidad, y es que la particularidad es que no le gusta el extremo del calor ni el extremo del frío. Y el momento habitual para él picar suele ser en el atardecer, porque es el momento propicio para él moverse. Entonces, tener en cuenta que esos momentos son muy importantes para la propagación. Y yo dije con un aire muy frío, Ay, 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 para ay. que no se me Los pegue. dos extremos, oye. Los Sí, dos sí. extremos. Pero no, ellos le huyen los dos extremos, pero eso no libra a uno de que haya, ¿verdad? Sí, claro. Que te pique otro que te dé, por ejemplo, chikungunya, por ejemplo. Ay, Porque Dios. precisamente el Aedes aegypti es muy común en nuestro medio. Es muy común. Exactamente. Mire, Sí. tenemos otra llamada. Buenas noches. Saludos. Se fue. No se desespere, que él tiene que responder. Doctor, no yo podemos quiero interrumpir. preguntarle a usted lo siguiente. Claro. Yo tuve un hijo con dengue hace como un año, más o menos, y me lo atendieron en el Hugo Mendoza. Ok. Muy bien, por cierto, un tratamiento Me alegro. excelente. Y a mí me tocó quedarme un día con él ahí. Y cada un tiempo yo tenía como una especie de probeta, el orinar, Sí. con unas mediciones. ¿Por qué? Con unos números. Sí, mire, en el dengue, uno de los datos más importantes es cuánto orina el paciente. Porque cuando el paciente deja de orinar es porque el volumen circulante está escaseando. Entonces, un dato importante es cuánto está orinando. Nosotros los médicos lo que hacemos es comparar eso con lo que él debe orinar y saber en ese margen si él está con tendencia hacia el shock. Entonces, con la orina tomamos muchas decisiones. En el dengue se toman en cuenta varios elementos. Uno de ellos es la orina. Hay otra llamada. Hay otra llamada. Buenas noches. Él se desespera. Saludos, Pero es adelante. que él tiene que terminar la respuesta. Parece que quien llamó Sí. se neutralizó. Bueno, se neutralizó. La intimidad. Ahí Está ahí, está. está ahí. Saludos, buenas noches. Buenas, Sí, ¿de dónde nos llama, por favor? de Salcedo. Salcedo, adelante, salcedense. Sí, al doctor que le iba a preguntar, cuando mencionó de la sangre, cuando está muy cargada de agua o cuando está muy espesa, que cuál de las dos es mucho más saludable para el cuerpo humano, si cuando tiene mucha agua o cuando está muy espesa. Esa es la pregunta. Exacto. Gracias, gracias. La gente está Sí, sí, es en un los- tema, y a mí me agrada mucho. Y las que la preguntas gente- que hacen son, que mira. la gente Sí, muy esté en esto, porque esta es una puntuales. situación que necesita de todos, no solamente de nosotros los médicos.
Como le diría Sócrates al televidente, los extremos siempre son malos. Pero en el caso del dengue, recuerden que lo que enfrentamos en la etapa crítica suele ser es que el líquido se escape. Lo que regularmente enfrentamos es la tendencia al shock. Y en el hogar, una de las prioridades es hidratar al paciente. Claro, los excesos siempre son malos. El exceso de volumen tiene consecuencias negativas, pero eso tiene sus indicaciones, tiene sus manifestaciones. Y lo que yo quiero que la población se lleve es que la tendencia del paciente que tiene un dengue en la etapa crítica es la tendencia al shock, y es lo que enfrentamos regularmente. Sí, pero él preguntó, ¿Que cuál de los dos? ¿cuál de los dos es preferible? ¿Muy espesa o muy líquida? No, el la paciente sangre? tiene que tener una hidratación apropiada. Entonces, los extremos siempre son malos, como yo le decía. Ok. Regularmente una persona en su hogar es muy poco probable que se sobrehidrate. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Muchas veces, y esa es una pregunta que suelen hacer los familiares de los niños principalmente, y es que cuando tienen el niño ahí, ellos viéndolo, hidratándose, tratándose del dengue, el niño se hincha, se inflama como consecuencia de la enfermedad. Muchas veces la percepción popular es, ay, pero se está pasando de líquido. Pero el problema es que la propia evolución del cuadro clínico lo lleva, como yo les mencionaba al principio, a que el líquido se escape. Ese precisamente es el problema que enfrentamos. Entonces el paciente se pone edematizado completo. Entonces, principalmente el paciente que hace un dengue grave por el líquido que se escapa. Entonces nosotros lo que queremos es evitar el shock. Yo leí en un WhatsApp que le decía a uno, no, cuando tú termines de fumigar, no venga por la calle tanto, porque ahí hay muchos enfermos de dengue. Sí. Eso no se pega, sí. No, lo que pasa es, miren, que el enfermo de dengue funciona como un reservorio, porque el que padece dengue, cuando a él le pica un mosquito en una etapa específica de la enfermedad, puede el mosquito transmitirlo a otra persona. Entonces, una cosa que se debe tomar en cuenta, el paciente que está padeciendo un dengue y que está en su hogar, que al que tiene dengue hay que aislarlo también. Hay que ponerle mosquitero, hay que evitar que él sirva de reservorio. Para que, o sea, lo ideal es más que fumigar. Excelente. El fumigar hay que hacerlo siempre. Y el mosquitero también. No, bueno, claro. ¿A qué hora para dormir? Mire, la muchacha preguntaba que si después de las 5. Sí. En la mañana no hay problema. Nosotros tenemos que también aplatanar la información porque nadie vaya a trabajar con un mosquitero arriba, ¿verdad? Bueno, pero lo que sí podemos hacer es irnos con un repelente, ¿verdad? Entonces hay herramientas. Sí, claro. A los niños usarle. Hay herramientas que se pueden utilizar que sí son más viables. Entonces siempre tener en cuenta que también esa persona que padece el dengue hay que aislarla. Porque, o sea, de verdad que hay que aislarla. Sí, porque aislarla no en el sentido de sacarlo del grupo, si le pica un mosquito evitar que vaya a mí. Claro, por ejemplo, las salas de dengue. Porque el mosquito es trascendido. Pica todo el que está al lado. Se mete donde no debe. Entonces, por ejemplo, en los centros de salud, como el hospital nuestro, las salas de dengue regularmente son salas en las que se evita que llegue el mosquito por eso. La vainilla es verdad que es un repelente. Sí, está descrita como repelente natural. Por eso hay que ponerle a los niños. Se puede utilizar incluso pero en los uno menores. con eso como que para dormir. Es pegajoso. Es pegajoso, es incómodo. ¿Y qué hay pero que es mejor que un dengue. Es mejor que un dengue. Sí, claro. Sí, mire, hay en nuestro medio una serie de repelentes que se pueden utilizar. En los menores de 6 meses se recomienda utilizar los repelentes naturales. Por ejemplo, la vainilla. La vainilla es una opción. Recordar que muchos artrópodos no se llevan muy bien con colores muy fuertes. Entonces, por eso funciona. Pero tener en cuenta que en los olores muy fuertes. ¿Y artrópodo qué es? Artrópodos son la familia de los insectos, ¿verdad? Forman parte los mosquitos, por ejemplo. Pero en los pacientes mayores tenemos la ventaja de que ya en los más grandes podemos usar repelentes que están hechos con ese propósito. Y en la cara también pican los mosquitos. Los mosquitos pican donde quiera. O sea, llenarme de todo. No hay que evitar siempre el contacto directo con las zonas nobles, como los ojos, la nariz, la boca, los oídos, para evitar que nos hagamos daño con lo que estamos utilizando, además de lo incómodo que es, ¿verdad?
pero las zonas que son tolerables sí se le puede utilizar sin problema. Sí, sí. Bien, ya la gente sabe que el agua, acumular agua, Sí. todo Esto es un trabajo que hay que llevarlo a cabo todos. El dengue ha estado siempre con nosotros y se ha convertido de una mala forma en algo tradicional. Y la gente muchas veces no se impacta tanto. Pero el dengue es un problema para nuestra población más grande que el COVID, que todas las cosas que hemos pero hay un enfrentado. descuido de las autoridades. Bueno, en esta época, porque parece que este año hay más dengue como que en el año pasado. Está grave la Sí, cosa. mire, nosotros, si uno mira la curva epidemiológica del dengue, y eso es algo que quizá es importante para la población, el dengue por sus características, son 4 serotipos, y la gente que padece la enfermedad, luego vienen los otros susceptibles, el pico regularmente es cada 2 años. Si uno mira la historia estadística respecto al dengue en nuestro país, nosotros vemos que regularmente años impares son años de dengue. 2011, 2013, 2015, 2021, ¿verdad? 2023, impar, ¿verdad? También. Entonces, eso ocurre por las características de este virus que es ocasionado por 4 serotipos. Regularmente cada 2 años aparece un grupo nuevo susceptible y luego se da el brote. Entonces, si uno mira la evolución epidemiológica, suele haber un patrón así. Pero lo que la población tiene que llevarse es que el dengue es un trabajo que hay que hacer, porque está ahí y tenemos que seguirlo enfrentando. Una guerra que no hemos ganado. Por último, de mi lado, yo estoy claro que la tarea más importante para este tema, para este problema, es la prevención. Es evitar el cúmulo de agua en matas, en árboles, en los techos de la casa, en los tinacos abandonados, en la cisterna. Sí, pero vamos a ponernos todos repelentes mientras la hacha va y viene. Pero, oiga, ¿tú no te vas para eso, Iván? Lo que más impacta, como dice Iván, la prevención. Iván, no. Perdón. Saludos, Iván. Iván Untonet. Perdón. Se me pegó la palabra. Doctor. Sí. Oiga. Lo que más impacta, como usted dice, es precisamente porque uno no controla que toda la población haga lo que uno dice, pero lo que sí podemos controlar todos son los criaderos. Claro. Los criaderos, y es algo que en la casa podemos ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, muchas veces queremos que venga otra persona a venir a nuestra casa a decirnos que aquí se están criando mosquitos. Entonces, ahora mismo que cada persona busque en su hogar, vaya a sus patios, ve en la escuela de los muchachos. Yo hice un recorrido en el patio. Eso es correcto. Regularmente en nuestras casas siempre hay criaderos. Claro, siempre. Hay criaderos. Por algún sitio hay un florero. poco de Y agua limpia mañana hago que se otro acumula. recorrido porque es que está lloviendo. Mi pregunta, doctor. ¿Tú no lo has hecho? No. Yo no llegué a preguntar porque yo no llegué a preguntar porque Iván me lo impidió. Iván. Todo es Iván. Oiga, doctor, con honestidad a ese público que está viendo el programa y a esas madres que están viendo el programa, yo se lo digo porque soy de una comunidad de Villa Altagracia, ¿verdad? Y tengo mucho vínculo con gente del campo. Y cuando se dan fenómenos como sospechosos de dengue, febriles, o sea, con fiebre y síntomas parecidos a lo que es el dengue, la masa lo resuelve con una buena hartura de ají morrón hervido con guayaba. Dígame, ¿ayuda o no ayuda eso? Mire, hay muchas cosas inherentes de nuestra población. Sí. En el caso del dengue, lo que funciona en el paciente que está en la fase inicial, fase intermedia, es hidratar al paciente. Muchas veces, principalmente con los niños, nosotros los forzamos a ingerir cosas que ellos no quieren. Y se dan 2 problemas. Uno deja de hidratarse y otro le inducimos el vómito. Y ninguna de las 2 son buenas en el dengue. Entonces, la prioridad es hidratarlo bien. Entonces, o sea, un suero. No, hidratarlo hasta por vía oral. Si no quiere tomar. Eso es lo que le digo, que es más difícil que se tome un jugo de ají morrón a que se tome, por ejemplo, agua, Pedialite o otras herramientas, como por ejemplo un jugo diluido en agua que podría funcionar también. Entonces, muy bien, doctor. Entonces, hidratar es la prioridad. Correcto. Y lo más importante, yo le mencioné signos de alarma, que los signos de alarma se tomen en cuenta porque un niño que hace signos de alarma debe acudir a un centro de salud, porque ese paciente puede entrar en un shock.
Sí, puede no llegar a dejarlo una tantos situación días. que no pueda resolver. Un shock Gracias, doctor. un shock quiere decir una gravedad, ¿eh? Claro. Sí, sí. Ah, bueno, para que estemos claros. Doctor Ramón Rodríguez, Sí. él es intensivista, pediatra y con grandes conocimientos sobre el dengue. Muchas gracias. Muchas Y gracias, a sus órdenes. doctor. A sus órdenes. Clínica Corominas, usted Correcto, está, sí. y en el Hospital de Niños, doctor Arturo Grullón. Correcto. ¿En qué planta de la Clínica Corominas? Mire, yo estoy en Clínica Coromina. La gente dice que yo vivo en cuidado intensivo. Regularmente estoy ahí. También me pueden encontrar en el tercer nivel, 337. Pero habitualmente estoy dando vuelta en intensivo. Y en el hospital de niños Sí. también. Sí, sí. O sea, y Sí. muchas gracias otra vez al doctor Cabrera. No, Él mi está maestro, allá, sí, el sí. doctor Cabrera. Julio Cabrera es una pieza clave en Muy el clave. desarrollo del tratamiento del dengue, no solamente aquí en el Cibao, sino en todo el país. Sí, él es un científico. Formó parte del desarrollo de la guía que se utiliza. Hace unos años te oí hablar Sí. del dengue hemorrágico, dengue clásico. Hoy en día sabemos que el paciente que hace una hemorragia es un paciente que ya pasó por un shock. Entonces, hoy en día esa denominación... Tú eres de los pupilos de él. Pues, claro. Él me lo dijo. El Muchas maestro. gracias. Sí, sí, sí. Hoy en día el concepto cambió y eso es importantísimo. Sí, sí, claro. Se lo debemos a Julio Cabrera, eminente Excelente médico. entrevista, compadre. Es director del Hospital de Niños. Creo que vivimos en el mismo sector, creo yo. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Cómo no?